Mamás, bienvenidas a su programa, un programa que hacemos con todo el amor y con todo el corazón para ustedes, para estar ahí, llevándoles la mejor información para reforzarlas en esta tarea de ser mamás. Bueno, hoy estamos con un invitado de la casa que ya ha estado con nosotros en programas anteriores y es Andrés Garibello. Andrés, bienvenido nuevamente a Ser Mamás. Caterine, buenas, ¿cómo estás? Para mí es un honor nuevamente estar acá y compartiéndoles información acerca de lo que es esa paternidad consciente y todo lo que queremos saber. Bueno, Andrés, esto me parece que los temas que hemos trabajado hasta el día de hoy son temas muy importantes y que estoy segura que todas las familias que los han visto les han sido de herramientas muy útiles. Hoy vamos a hablar de un tema también muy importante y muy interesante, que es los miedos, el manejo de los miedos en los niños. Contémosle un poquitico a las familias sobre eso. Ese es un tema que nos piden mucho los papitos que trabajemos en los talleres. Es algo que profundizamos mucho porque les contamos a los papitos la siguiente historia. Un niño cuando nace como una hoja en blanco, literalmente. Obviamente viene con unas sensaciones, con unas emociones desde el embarazo, pero escribimos la historia cada día en nuestros hijos desde que nacen. Entonces muchas veces los papitos inconscientemente manifiestan un temor y el niño está observando o está escuchando y lo toma como propio. Si bien manifestamos el miedo, no manifestamos cómo trascendimos o cómo superamos o cómo logramos superar el miedo. Solamente el miedo queda en el niño. Voy a poner un ejemplo que me gusta mucho colocar a los papitos y a los niños. Es cuando a veces está lloviendo y suena un trueno. A veces algunas mamitas o algunos papitos son muy nerviosos y saltan y dicen, ¡ay, qué susto! Y el niño queda con esa sensación. Pero si después de esa sensación del miedo, que es natural, podemos decir, sí, qué susto, pero eso es un trueno, no pasa nada, me cogió Todo desprevenida o desprevenido y es porque las nubes chocan. O sea, contamos lo que realmente sucede con eso. El niño sabe que hay un ruido que de pronto genera alguna reacción, que es normal, pero que no trasciende de ahí. Lo mismo pasa con la oscuridad. A veces los niños le tienen miedo a la oscuridad de quedarse solos. Y es porque en algún momento el padre o la madre manifestó esta pequeña conducta que dijo, ay, no me gusta estar a oscuras o me da miedo estar a oscuras, pero no manifestó una solución. Entonces, eso pasa con los niños. Los niños cargan y en ellos trascienden los miedos de los papás, porque un niño no trae esos miedos desde su nacimiento. Entonces, aquí hay algo muy bonito que hay que trabajar con los niños, es que hay que diferenciar los miedos. Hay un miedo que es normal, que es el de que nos puede alertar o nos dice que estamos en peligro. Por ejemplo, si estamos al borde de algo alto, tenemos una sensación como de miedo. Ese miedo es de protección. O cuando vamos muy rápido, tenemos como ese susto, como esas cosquilleos, eso es miedo de protección. Hay como tipos de miedos, Sí, por así podríamos decirlo. Se podrían clasificar. Claro, hay miedo de protección, que es el que estamos hablando. Hay un miedo que es el que nos impulsa a hacer aquello que queremos hacer. Por ejemplo, a veces tenemos una presentación, los niños, una presentación de la guardería, de un trabajo, o entrar a un nuevo colegio, o hacer nuevos amigos. Tienen temor, tienen ese miedo. Pero es porque ese miedo los va a impulsar a hacer eso que van a hacer. En el tema de una exposición, entonces tienen miedo a hablar, a que se van a equivocar, a la información que van a dar. Pero ese miedo es el que te dice, lo puedes hacer, lo puedes lograr, vamos, inténtalo. Entonces cuando ya haces la exposición, o conoces a un amigo, o vas al nuevo colegio, te das cuenta que ese miedo era el que te estaba impulsando. Y hay otro miedo que son miedos imaginarios. Los llamamos imaginarios porque el tema de los monstruos, el miedo a la oscuridad, el miedo a que algo va a aparecer en el armario o algo así. Esos miedos son imaginarios que obviamente todos los niños los pueden llegar a tener, pero que nosotros cuando lo identificamos podemos decir, ok, podemos colocarles una lucecita en la noche para que no sientan esa oscuridad, decirle que esa va a ser su luz protectora. Si tienen algo que les asusta debajo de la cama, mirar con ellos, acompañarlos. Son miedos imaginarios que son fáciles de trascender, de pasar como la página. Hay los otros miedos que hablamos de los que permiten seguridad, esos los vamos a tener toda nuestra vida. Y los que nos impulsan a hacer lo que queremos, también hay que identificarlos y mostrarle, tú puedes, respira y lo puedes hacer. O sea que los miedos, los tipos de miedos, pues hay como tipos de miedos y se pueden clasificar. También ahí el tema es enseñar a enfrentar los miedos
y, por ejemplo, los miedos que mencionabas, el miedo al público, son miedos, yo creo que son miedos buenos y son miedos necesarios, Claro, porque yo creo que ese tipo de miedos nos llevan a superarnos, a soñar, como que nos a impulsan a exigirnos crecer, más, ajá. a dar ese paso que necesitamos dar. Y en nuestros talleres de los niños vamos a compartir esta herramienta con los papitos en este momento. Y muchos niños tienen varios miedos. Tienen miedo a la oscuridad, que a los payasos, que a quedarse solos, que a su papá los abandonen, porque les da miedo no tener a los dos, o le da miedo no tener amigos, o que los hagan a un lado. Entonces, si tú identificas en tu hijo alguno de estos miedos, vamos a hacer este ejercicio en casa. Vamos a coger un globo, no importa el tamaño, vamos a inflarlo, le vamos a decir a nuestro hijo, ok, piensa en los miedos que tienes, lo que más te produce miedo, y empieza a inflar este globo por cada miedo que tenga, o si tienes uno está bien, entonces el niño empieza a inflar el globo con esos miedos, o con el que tenga, hasta cuando ya no tenga más, pues si ya vemos que se está inflando mucho, le decimos para. Entonces va a tener el globo inflado con sus miedos. Entonces esto es un ejercicio de programación neurolingüística, Ujú. donde lo estamos programando para que los miedos no hagan parte de su sistema emocional, donde los reconozca como miedos, pero que lo que van a hacer es, de una manera u otra, pasar al siguiente nivel que es, ok, este es mi miedo, yo soy más que mi miedo y puedo con mis miedos. Entonces, cuando el niño tenga el globo inflado, va a ser una declaración, porque las palabras tienen poder. Cuando tú declaras algo para tu vida y lo haces conscientemente, el inconsciente lo toma y te creas una programación interna que te va a permitir que ese miedo no vuelva a aparecer en ti. Y si vuelve a aparecer, hay otro ejercicio. Entonces, ok, tienes el globo inflado. Ujú. Entonces, acompañas con la aclaración. No soy mis miedos. Ese miedo no me pertenece y gracias por este miedo, pero ya no te necesito. Ujú. Suelta el globo y el globo se desinfla. Eso es algo muy simbólico, como en muchas oportunidades el fuego es como vida. Aquí este globo desinflándose es que el miedo se está yendo. Ujú. Entonces el niño se va a sentir empoderado de que soltó sus miedos, de que ya no le pertenecen y que ya no hacen parte de él y que si vuelve a aparecer, ya sabe cómo enfrentarlo y que sabe que ese miedo no hace parte de su vida. Que si bien le agradece por haberle enseñado algo, Sí. pero que ya no lo necesita más. Estamos hablando de los miedos de pronto imaginarios. Los miedos escénicos o los miedos sociales van a existir, pero esta herramienta también apoya esos miedos. Entonces, si esos miedos continúan apareciendo, hay otra herramienta, la llamamos la caja de los miedos. ¿Y qué hacer con esa caja de los miedos? Muchas veces hay niños que les gusta escribir o les gusta plasmar en papel todo lo que sienten, y esa es una bonita oportunidad para eso. Entonces, a veces tienes un miedo, escríbelo, guárdalo, coge una caja, ya sea de cartón, lo que quieras, decórala, hazla tuya así como personalizada, y ahí, cada vez que tengas un miedo, vas a escribir ese miedo y lo vas a guardar en tu caja de los miedos. Si tienes llave, perfecto, para que no se escapen esos miedos. Los niños se programan de esta manera. Ellos sienten que ese miedo no va a volver a salir y no les va a volver Afectar. a afectar. Entonces, si por alguna razón se escapa y vuelves a sentir ese miedo, vuelves y lo escribes y lo guardas. Esa caja los empodera de una manera que los programa neurolingüísticamente para que tengan esa capacidad de entendimiento y de razonar, de decir, hey, este miedo ya no hace parte de mi vida, no lo quiero, Ya no es mío. ya no lo lo superé, cargo. lo voy a guardar. Si se me escapa de nuevo, vuelvo y lo guardo. Esa caja es tan útil para los niños en casa porque para todos los días o para Canaliza. cuando lo necesiten. Y va a llegar un momento en que, gracias vida por esta cajita, ya no la necesito, ya sé cómo puedo enfrentar Superar mis mis miedos. miedos. Sí, No, súper bonitas estas herramientas y yo creo que los papás necesitamos eso, o sea, saber cómo abordar este tipo de miedos y estas necesidades, porque yo creo que los miedos los niños los aprenden es como generalmente de los adultos. Entonces, nosotros como adultos no sabemos cómo abordar estas situaciones. Entonces, yo creo que la cajita de los miedos es súper, pues es una herramienta que nos ayuda a canalizar y a eliminar esos miedos. El ejercicio del globo me parece que es súper bonito. Y además porque estás poniendo la energía de tu aire, de tu respiración. Entonces los niños aprenden súper fácil y que también es como una herramienta del juego. Que los claro, los niños aprenden jugando y para ellos el globo es diversión. juego.
Entonces lo están asociando con algo positivo. Y eso es muy Y bonito. lo que están haciendo es dejando esa emoción por otra diferente, la están cambiando, como habíamos hablado en programas anteriores de cambiar la emoción, de la inteligencia emocional. El miedo es una emoción natural, no está mal ni está bien, es una emoción. Nos debemos dar el permiso de sentirla, pero Yo creo que decidimos si nos quedamos con de ella. supervivencia debemos de sentir miedo, Claro, todos los seres humanos. en nuestro cerebro reptil que desarrollamos durante muchos millones de años, sentimos miedo a cosas nuevas, sentimos miedo a tener como el rechazo, a experimentar. Es un miedo natural, el miedo es natural, pero no es, digamos que, no es natural en sí quedarse con esa sensación toda tu vida. Entonces, enseñarle a los niños de parte de los padres a cómo enfrentar esos miedos. Entonces es decir, Andrés, que podemos enseñarle a nuestros niños que el miedo hace parte de nosotros, que puede ser natural vivir con miedo, pero que hay miedos que se convierten en fobias y que no son Y es buenos por para etapas. nosotros. Si ya en la primera transición del segundo septenio, que habíamos hablado también, de 7 a 14 años, esos miedos no se superan, se pueden convertir en fobias. Entonces hay que estar muy atentos a las señales de nuestros hijos, Bueno, donde podemos entonces trabajar. vamos a hacer aquí un paréntesis y vamos a un corte comerciales y cuando regresemos hablamos de esos miedos que se convierten en fobias. Ya regresamos de nuestro corte comercial. Regresamos de nuestro corte y seguimos hablando del tema del manejo de los miedos. Andrés, yo creo que este tema es muy importante y sobre todo para los papás, porque los papás somos los que transmitimos como esos miedos. Y antes de irnos a comerciales hablábamos de que cuando un miedo no se supera puede llegar a convertirse en una fobia. Entonces nos explicabas un poquito acerca de eso. Bueno, realmente cuando los miedos no se viven o no le damos la oportunidad a los niños que vivan el miedo, que lo reconozcan, esos se convierten en fobias, que son como esos miedos reprimidos. Entonces por eso en cada septenio, en cada etapa que hemos explicado anteriormente, de que es cada 7 años, de 0 a 7, los miedos son instintivos. Un niño nace con 2 miedos. El primero, bueno, no nace, digamos que tiene esos miedos instintivos de no caerse, como para sentirse vivo, y el otro es como el de los ruidos. Se escucha un ruido fuerte y automáticamente reacciona al ruido. Pero no es que tenga el miedo al ruido, eso es instintivo, que está ya en el ADN del ser humano, de todos los seres humanos, que reaccionamos a un ruido fuerte y al tema de caernos, es de supervivencia. Esos son muy claros. Pero después del segundo septenio, que estamos hablando de 7 a 14 años, aparecen todos los miedos. Oscuridad, monstruos, payasos, amigos nuevos, cambio de ciudad, cambio de casa, abandono. Entonces ahí hay que dejar que los niños vivan sus miedos. Ok, tienes tu miedo. ¿A qué le tienes miedo? Entonces, bueno, a esto. Listo, vamos a mirar por qué tienes miedo. ¿Qué te pasó? No, es que escuché esto, vi esto. Es comprobar si lo que está viendo no es cierto. Creo que vi un monstruo en el armario. Vamos a comprobarlo. Te acompaño. Prendamos la luz. ¿Qué hay en el armario? No hay nada. Listo. Le dejamos vivir su miedo. Expresó su miedo. Sí, siempre cuando escuchamos a veces a nuestros hijos, es que tengo miedo a los monstruos, a la oscuridad. Ay, pero es que usted sí, qué gallina, o cómo se te ocurre, qué miedoso. Yo creo que usar esas expresiones o vamos ya fatal. un poquito más allá, más lejos, a herir el ego del niño. Pero qué nena. No, pues llore. Entonces le reprimimos ese miedo. Esos miedos reprimidos se convierten en fobias y trascienden después de casi los 13, 14 años que no se dejaron vivir o experimentar, trascender, y entonces los niños lo que hacen es un miedo muy arraigado a esa fobia que ya no toleran, ni siquiera tienen que ser con todas las luces prendidas, o le da miedo hablar con la gente, entonces se vuelven introvertidos. Entonces son miedos que trascienden porque no los dejaron vivir. Entonces me parece muy importante identificar primero el miedo de los niños. ¿Cuál es a lo que le tienes miedo? Si podemos hacer esos ejercicios que hablamos ahora, hacerlos. Lo ponemos en práctica. Si continúan, ya es hacer un acompañamiento más sencillo
de lo que somos como padres, de la seguridad que le podemos brindar. Nunca desmeritar el miedo. Decirle que es una bobada, que eso no existe, que está O usar las loco, expresiones sí, nada despectivo, porque para el niño es importante. Ujú. De esa misma Y es algo que le importancia, está afectando. reconocérselo y algo que les está quitando la tranquilidad de cierta manera. Entonces, reconocerlos, sus miedos como propio. Dice, ok, yo te acompaño, yo también sentí miedo, pero mira que ya no tengo miedo. Cada uno va creciendo y sabe que esos miedos o son imaginarios o son pasajeros. Entonces es el reconocimiento, decirle a los niños, sí, es importante, tenemos miedo, podemos sentirnos el miedo, pero ahí también podemos trascender y pasar al siguiente nivel de no tener miedo. Bueno, Andrés, ¿y qué hacer cuando somos los papás, a los que no nos trascendieron esos miedos, nos quedamos con la fobia y por alguna u otra razón se la pasamos a los niños? O sea, el problema no es del niño, sino del adulto, y es inevitable transmitirle ese miedo. También hay que trabajar con el adulto. Realmente, en muchos casos hemos visto que los miedosos son los papitos. Ujú. Tienen muchos miedos que no trascendieron, que no pasaron desde pequeños y que siempre se convirtieron como ya como en fobias. Entonces tienen miedo también a perder, tienen miedo, inclusive hay papitos que tienen miedo a las profundidades y a muchas cosas. La invitación es con los papitos es que también podemos hacer este ejercicio de la bomba. Podemos hacer una descodificación de ese miedo. Tenemos que ir al origen de ese miedo. Podemos buscar un espacio tranquilo donde podamos encontrarnos como con ese niño interior, de respirar. ¿En qué momento sentí yo miedo? ¿Qué pasó? Tratamos de recordar y hacemos el ejercicio de la bomba para poder soltar los miedos, porque lo habíamos hablado antes, no podemos dar de lo que no tenemos. Y si yo le digo a mi hijo no tenga miedo, pero yo soy miedoso a ruidos muy fuertes, a oscuridad, a miedos comunes, pues no le puedo decir a mi hijo que no tenga miedo. Todo empieza desde el ejemplo. Entonces es como hacer algo muy, muy propio, muy interno, y devolvernos a en dónde fue que tuvimos ese miedo. Podemos hacer el ejercicio del globo. Créame, eso funciona, porque estás reprogramando tu cerebro, estás descodificando ese miedo, lo estás sacando de tu sistema porque no lo has sacado, lo reprimiste durante mucho tiempo. Ya lo sentiste, ya sabes qué es el miedo. Y es el momento de que ya De de abandonarlo, Y dejarlo qué- ir, de soltarlo. Y A veces qué nos mayor aferramos a ese motivo que miedo. por nuestros hijos. Pero es que mira que a veces nos gusta tener ese miedo porque entonces la gente nos acompaña, nos abraza más, nos tiene como esa compasión. Entonces nos gusta ese papel de víctima. A veces sí. Y ese papel de víctima inconscientemente no nos damos cuenta y nuestro hijo también lo está tomando. Entonces es una invitación a trabajar desde el interior para que podamos reflejarlo en los niños. Y hay que ser muy cautelosos Muy con respetuosos todo, con los sí, miedos. con todo lo que le queremos transmitir a nuestros hijos y sobre todo en este tema de miedos, porque yo creo que una persona miedosa le es difícil enfrentar muchos retos en su vida profesional, laboral, emocional. Algo que pasa mucho es que la persona miedosa difícilmente puede cumplir sus sueños, porque siempre tiene miedo a dar el siguiente paso, o tiene miedo a No fracasar, fracasar. o a que no ¿Y se lo qué hacer con suficientemente esos bueno. niños cuando se sienten ese miedo a la frustración? Es que aquí donde viene lo que estamos hablando. Trabajamos el tema de la programación, pero decirles que ese miedo es el que los está impulsando a lograr lo que quieren. ¿Cómo lo vamos a hacer? Listo, ok. ¿Tienes miedo a hablar en público? ¿Cuál es tu sueño? Que yo quiero, no sé, ser aviador, o que quiero ser ingeniero, o que quiero ser doctor, veterinario, pero le tienen miedo a los animales. Ok, vamos a empezar. ¿Qué animal te gusta más? El perro y el gato. ¿Cuál no te gusta? Los bichos, las mariposas. Las arañas, las Exactamente. cucarachas. También son animales, pero entonces le vamos a decir, dentro de lo que tú vas a hacer, vamos a empezar paso a paso. Con los animales y vamos aumentando con uno, el gato, el perrito, el pajarito y así. Que ellos vayan sintiendo ese contacto y vayan amando lo que quieren hacer. Eso es un paso a paso y es una invitación a ellos a que si quieren conseguir sus sueños, el miedo no hace parte de ellos. El miedo nos impulsa a que tenemos que tomar ese paso, pero no nos define. Porque si vivimos toda nuestra vida con miedo, alguien más va a vivir nuestros sueños.
Así es, no nos vamos a dar la oportunidad de Correcto. vivir y de vivir como hemos soñado vivir. Entonces yo creo que sí es muy importante desprendernos de esos miedos y a ustedes papás la invitación es a esa, a trabajar en esas fobias, en esos miedos que no trascendieron, que continúan con ustedes y qué mayor motivo o qué mejor motivo que nuestros hijos para apartarnos Y de que se esos puede trabajar miedos. desde casa. Ujú. Muchas veces, no estoy diciendo que no se puede ir a un psicólogo, a un terapeuta, pero eso se trabaja en casa, porque es volvernos conscientes de que cómo reaccionamos frente a situaciones de la vida y que nuestros hijos nos están observando, como Ujú. nos observan. Entonces, sí, nos dio miedo algo, pero también, así como nos dio miedo un trueno, una oscuridad, algo, también decirle, ok, sí, me dio miedo, pero también lo puedo superar y demostrarle cómo lo superamos para que ellos vean que es Hay bueno, se formas. puede sentir miedo y se puede superar. Pero si solamente le mostramos la parte del miedo y no cómo lo superamos, el niño no va a tener muy claro el mensaje. Así es, Andrés, hay formas de superar y todo parte del ejemplo, como lo hemos hablado, todo parte del ejemplo, o sea, el patrón de imitación, así es el aprendizaje de los niños y si ellos todo el tiempo van a ver esas reacciones, pero no la solución a esas reacciones, nunca van a aprender a resolver como esos conflictos negativos que tienen. Andrés, se nos va acabando el tiempo para culminar. ¿Algo más por decir acerca de los miedos? Sí, no hay miedos malos o buenos, el miedo no es malo, el miedo, como lo hemos explicado, también nos impulsa a dar ese paso que necesitamos dar en nuestras vidas, pero hay miedos imaginarios, hay miedos que nos cuidan. Debemos identificar con nuestro hijo cuál es el miedo que está sintiendo para poderlo apoyar realmente. No decir es que mi hijo le tiene miedo a todo o es que mi hijo es muy miedoso. Es Es un identificar cobarde, ese sí. miedo que tiene y cómo podemos ayudarlo. Si ya sabemos que hay imaginarios, hay miedos impulsores en nuestra vida y Ujú. miedos que nos cuidan, ¿cuál es ese miedo que te hace nuestro hijo? Desarrollar los ejercicios en casa, seguirles un acompañamiento en donde cuentan con nosotros y saben que podemos pasar esto juntos y también la invitación a los talleres que podamos hacer de niños. Aquí trabajamos de una forma muy divertida los juegos en Coaching Kids del tema de los miedos. Claro que sí, Andrés. Ya para finalizar, ¿dónde podemos encontrar a Coaching Kids? Lo encontramos en www.conexioncoherente.com, en Facebook como Coaching Kids, en Instagram coaching.kids. Bueno, Andrés, de pronto por cuestiones de distancias y de pronto hay familias de esta región de Colombia, pueden comunicarse con Coaching Kids y hacer algún curso a pesar de la distancia. Sí, claro, se pueden comunicar con nosotros a nuestro teléfono, a nuestros correos y podemos plantear una charla virtual, un acercamiento vía online. Estamos abiertos a todas las posibilidades para poderlos acompañar y compartir toda esta información. Bueno, Andrés, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte en este programa y en todos los programas que nos has acompañado. Muchas gracias, Caterina. Para mí ha sido pues, maravilloso estar acá, compartir con todos los papitos así, la información que he podido experimentar como padre de tres hermosos hijos y pues gracias por la invitación. No, a vos, muchas gracias. Y a ustedes, familias, también muchas gracias por siempre estar ahí conectados con nosotros, prefiriéndonos. Y esperamos que la información que llega a sus hogares sea muy valiosa. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook Ser Mamás. Hasta pronto.